Si tienes una empresa y te está tirando mucho la demanda, estás teniendo un volumen muy alto de clientes y estás creciendo muy rápido, ojito, cuidado, porque puedes morir de éxito. Y eso me pasó a mí. Casi mando a la mierda a la empresa porque muero de éxito. Y hoy te voy a explicar por qué te puede pasar esto, qué aprendizaje saqué yo y qué tienes que hacer para sostener el crecimiento tan grande que puedes tener o estás teniendo sin que pierdas la vida y te dejes la vida en ello. Por si no me conoces, soy Eleazar, mentor de liderazgo y empresario. Tengo varias empresas, en una de ellas tengo más de 40 trabajadores y sé lo que es tener un tirón fuerte de la demanda y vérmelas hasta aquí para poder entregar el servicio. El servicio se resiente, tú no tienes vida, tienes que trabajar fines de semana, empiezas a meter gente, a meter gente, a meter gente, no tienes control y a mí me pasó que después en un día tuve que despedir a 10 personas de mi equipo cuando me vine a dar cuenta del cacao tan grande que tenía y de que los números ni siquiera me estaban saliendo. Entonces, hoy, si te quedas hasta el final del vídeo, vas a aprender cómo sostener ese crecimiento. Así que bienvenidos a bordo, mis capitanes intrépidos. Tienes que entender los negocios como un juego de 3 grifos. Un grifito es la captación de clientes. Otro grifito es la prestación del servicio. Y otro grifo es la captación de talento para tu negocio. ¿Qué ocurre? Que cuando esos grifos se descompensan, te metes en la mierda. Si el servicio no lo das bien, los clientes no renuevan, no se quedan contigo, no te recomiendan. Si abres mucho el de la captación de talento, de trabajadores, pierdes rentabilidad, tienes sobrecarga de plantilla. Si lo abres poco, se resiente el servicio porque las personas te cogen baja porque están sobrecargadas. Grifo de los clientes. Si lo tienes cerrado, te ahogas, no tienes ventas. Si lo tienes muy abierto, prepárate, porque ahora te vas a tener que abrir los otros 2 grifos para poder atender esos clientes. Mira, yo en una de mis empresas, hace unos años, venía de captar entre 6, 8 clientes mensuales, 6, 8 clientes mensuales, y yo tenía un equipo pensado para captar esos clientes mensuales y quizás un poquito más. ¿Qué ocurrió? Empecé a hacer una campaña de marketing muy buena y capté 14 en un mes. ¿Qué hice? Dije, bueno, bien, aguanto el tirón, me incorporo algo de equipo. Siguiente mes fueron 10 clientes, 8 o 10 clientes. ¿Qué pasa? Estaba todavía un poquito, pero ya llevaba el crecimiento del mes anterior. Siguiente mes mantuve la campaña, 18 clientes. Automáticamente me metí en la mierda, no, lo siguiente. Yo había captado en 3 meses más clientes que en todo el último año. ¿Qué ocurrió? Que me fui como un loco y dije, venga, pues ahora abro el grifo de la captación de talento. Venga a meter gente en el equipo. Llega a ser 4 contrataciones en un día. De locos. ¿Qué pasó? Que era tanto la operativa que me habían generado todos esos clientes que yo no tenía creados sistemas en mi empresa ni sistemas de control, estaban verdes todavía, que puse a las personas a trabajar. Cuando pasaron 2 meses me empecé a dar cuenta de error aquí, esto no se había hecho, esto no estaba bien hecho, esto no sé qué. Y de repente clientes quejándose, tuve que hacer devoluciones de dinero, perdonar deudas, no sé qué, no sé cuánto. Despedí a 10 personas en un día. A 10 personas tuve que coger el machete y decir, fuera. 10 personas en un día, me quité personas, me quité clientes. También habían clientes que habían entrado que eran malos, malos. Corté clientes, corté personas y dije, ok, ¿qué aprendizaje me llevé yo de esto? Primero, las 3 patas de un negocio, que es el liderazgo, las personas las tenía, que no tenían los sistemas. Tú, si tu empresa depende de las personas, no tienes una empresa. Tu empresa tiene que depender de los sistemas. Yo en la parte del liderazgo estructural, que es lo que yo trabajo en mentorías con los emprendedores a los que ayudo, aquí debajo si quieres tienes mis datos de contacto, si quieres preguntarme más sobre ellas, yo trabajo mucho esta parte del liderazgo estructural, porque es lo que hace que la empresa cuando crece no se cargue sobre la espalda del emprendedor. No tengas que estar trabajando 14 horas, 15 horas o de lunes a domingo. Cuando todo eso tú lo articulas, tú puedes meter a personas que empiezan a operar los sistemas que tienes en tu empresa y tienes una estandarización, tienes una estructura que soporta el peso. Porque si no es como estar poniendo una montaña de arena. Cuanta más arena hay encima, más arena se va por debajo. Si tú la pones en saquitos y la vas estructurando, le puedes meter más carga encima. Después hay otra parte, cuando estás creando esos sistemas, que es estandarizar el servicio.
tanto el cómo lo ofreces como la entrega, siempre que puedas. Porque si tú tienes partes del servicio, a lo mejor no todas, pero si tienes partes que tú puedes estandarizar, eso te va a ayudar a tener más velocidad. Y ahora viene otra parte también crítica, que es mantener el foco de los equipos. Los equipos no saben qué es importante, qué es urgente, no tienen esa capacidad. Tú crees que sí, pero no la tienen. Entonces tu función como líder es continuamente estar ajustando, marcando el rumbo y que ellos no pierdan las prioridades. Porque si encima te está tirando la demanda y los equipos no están finos, se genera una ineficiencia organizativa enorme. ¿Y qué ocurre? Esto lo vi yo cuando trabajaba en una multinacional. Me formó el Instituto Kaizen en Mejora Continua. Y el primer día hubo un gráfico que se me quedó aquí grabado. Era un círculo, donde el círculo decía, un cuarto del círculo era valor añadido, tres cuartos del círculo era valor añadido, un cuarto del círculo era desperdicio. Ellos lo llamaban muda. Y ellos decían, las empresas cuando quieren crecer, lo que hacen es aumentar su actividad. Su actividad quiere decir atender más clientes, contratar más personal, y el círculo se hace más grande. El círculo es lo que genera tu empresa. Pero ¿qué ocurre? Que al hacerse más grande, ese cuarto, que es un desperdicio, ahora en proporciones más grandes. Y se dan situaciones donde ahora ya no es un cuarto, sino es un poco mayor. Porque no es lo mismo las ineficiencias que se dan en tu empresa cuando tienes 5 empleados que cuando tienes 25. No es lo mismo cuando tienes un punto de venta que cuando tienes 4. No es lo mismo cuando tienes una cuadrilla en una obra que cuando tienes 10 obras. No es lo mismo. Entonces, ¿tú crees que metiendo más personas vas a poder dar un mejor servicio? Y lo que no te das cuenta es que cada persona que tú metes es un elemento adicional que le da más complejidad a la empresa. Por lo tanto, esa demanda que te está tirando, tú la estás atendiendo a lo bruto. Al momento en el que aflojes, todo esto se viene abajo. Por eso tienes que apuntalar. Mira, la semana pasada empecé a trabajar con una empresa de construcción. Y efectivamente, ellos habían crecido muchísimo, 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 pero no lo habían apuntalado. ¿Qué ocurre? Que ya ellos estaban viendo que si querían seguir creciendo, eso tenían que apuntalarlo. ¿Por qué? Porque los líderes tienen un rango de actuación. Y si quieres seguir creciendo, ya en vez de tener 10 obras vas a tener 35. Si ya te cuesta manejar 10, ¿cómo manejas 35? Porque sí, tú puedes decir, vale, Eleazar, yo pongo líderes intermedios, yo pongo personas que me ayuden. Mira, tirirí, tirirí, tirirí. Primero, conseguir líderes intermedios que funcionen es algo muy complicado. Después, esos líderes intermedios llevan capacitación, formación, mentorización. Y después, esos líderes intermedios necesitan herramientas de liderazgo estructural para que puedan ejercer un liderazgo más simple, más efectivo, más sencillo. Tú tienes un nivel, todo operarios, pones un líder. Salen más operarios, puedes poner otro líder, porque ya este líder no tiene rango. Ahora tienes 2 líderes y una base de operarios. Cuando tengas varias estructuras de estas, puedes poner un líder de área, que a su vez de él cuelgan 4 líderes, que de los 4 líderes cuelgan de cada uno 10 operarios. Estos escalones pueden crecer tanto como tú quieras. Después del líder de área pones un líder de país, me lo invento, y después un líder de planeta, en el universo. Las estructuras de liderazgo entre niveles son exactamente las mismas, son las que yo enseño en mis mentorías. Ahora bien, el contenido de esas estructuras no es igual lo que habla el líder de área con los líderes de cuadrilla que el líder de cuadrilla con la cuadrilla. Todo esto tú lo tienes que ir estructurando, porque si no, si tú no estructuras esto, lo que va a ocurrir es que cuando crezcas vas a depender de que esos líderes que no tienen esa estructura sean buenos o no. Y el día que tengas uno en el que tú le has confiado que se apoye parte de esa cantidad de clientes que te están entrando, parte de tu servicio, parte de tu estructura, parte de la presión del negocio, tú lo has apoyado en esa pata porque lo tienes que apoyar ahí. Si ese líder no funciona y tú te lo tienes que cargar, ahí es cuando dices tú, me tienen agarrado por los huevecillos. ¿Qué hago? ¿Lo despido? ¿No lo despido? Y si ahora lo despido, yo que ya voy al límite, ¿cómo asumo yo esa vertical? ¿Qué hago yo con toda esta gente? Es que al final es que ni lo despides del problema tan grande que tienes, ya no de la indemnización, sino operativo que te genera. ¿Por qué? Porque no tienes estas estructuras de liderazgo, porque no has creado esos sistemas, porque no has ido al mismo tiempo aprovechando recursos que te da ese exceso de clientes, vamos a llamarlo exceso, nunca hay exceso de clientes, no los has aprovechado para decir, hey, apúntalo. Probablemente porque tengas mentalidad de estar siempre en lo operativo.
Has estado operativo, hay 3 niveles: operativo, gestión, liderazgo estratégico. Operativo, a lo mejor te has podido salir de ahí y estás gestionando, pero cuando tú estás gestionando no estás mejorando. Tú estás gestionando que se cumplan tiempos, que los materiales lleguen, que no sé qué, pero eso es con el crecimiento que tienes ahora. Si aumenta, tú llega un momento donde tu capacidad de gestión es limitada. No vas a poder gestionarlo todo. ¿Quién prepara para que cuando esto pase el siguiente paso? El nivel 3, el del líder o el de visión estratégica. Entonces, si tú eres el dueño de la empresa, yo me gusta mucho llamarlo los gorros. Tú tienes el gorro de operario el 80% del tiempo, el gorro de gestión un 10%. Oye, y un 10% ponte el gorro de líder o el gorro de estratega para estructurar tu empresa, ver esos sistemas, ver dónde hay cuellos de botella, ver ineficiencias, mapear procesos, todo esto lo hago yo en mis mentorías, mapear procesos, ver dónde pongo mecanismos de control, medir personas, contratar personas, despedir, proyectar crecimiento, adelantarme a lo que va a pasar, y ahí tú empiezas a dirigir tu empresa. A dirigir. La dirige el de arriba. El del medio se asegura que vayamos por la dirección que hemos marcado. Y el de abajo es el que hace caminar el coche. Entonces el problema que tienes aquí es que puede ser que muchos clientes te lleven en una dirección que no quieras. ¿Por qué? Porque tu empresa colapsa. Porque el sistema de abajo llega a un tope y el problema lo más preocupante es el nivel del medio. Las personas que gestionan y los líderes llegan a un tope y colapsan. Cuando estas personas colapsan, colapsa toda la organización y al final mueres de éxito. ¿Qué es morir de éxito? Ya no entregas a tiempo, ya empiezan a hablar mal de ti, ya tu servicio no funciona bien, al final entregas cosas mal y rápido, te vienen reclamaciones, te vienen quejas, 20.000 cosas negativas sobre tu empresa que hace que en un momento dado a ti te entre el acojonamiento y digas, tú mierda, la empresa se me va al carajo. ¿Y ahora qué hago? Y ahora empiezas a jugar a la defensiva en vez de ir al ataque. Y de repente te das cuenta de que un negocio que tenía una proyección enorme y dices tú, ¿qué pasó aquí? Pasó que tú no fuiste capaz de sostener ese crecimiento, porque ese crecimiento te lo cargaste en las espaldas. Y llega un momento donde pierdes el momentum, ese momentum que tantos años te ha costado coger, llega un momento donde mueres de éxito y lo pierdes. Y de repente ya ahora para volver a recuperar, prepárate. A mí me pasó 6 meses, estuve, para volver a recuperar el momento que perdí por pasarme todo esto que te estoy diciendo. Así que espero que te sirva. Si no lo has hecho, suscríbete. Voy a seguir subiendo contenido como este, de muchísimo valor. Es un liderazgo 100% práctico, aplicable, desde la experiencia. No me guardo nada. Lo que ves aquí es lo que les explico en las mentorías a las personas que ayudo. Lo que pasa es que a ellos les ayudo a aterrizarlo, me meto en su empresa caso a caso, pero lo tienes aquí gratis. Si no lo has hecho, suscríbete. Aquí hay un circulito, te va a salir ahora. Y por aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo. Como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!